Hola, bienvenidos a una nueva clase de lengua para la escuela secundaria. Casi sin darnos cuenta, entre la magia de la literatura, los consejos de ortografía y las ejercitaciones de gramática, llegamos a nuestra última clase de lengua. Me imagino que vos habrás puesto todas las expectativas en este último trimestre, si te fue mal durante todo el año, o sabes con seguridad que vas a ver a varios de tus profesores en diciembre. O sea que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre este asunto. ¿Por qué enseñar lengua en la escuela secundaria? La lengua la utilizamos en forma cotidiana. Como hablantes nativos la usamos casi sin darnos cuenta. Conocemos las reglas gramaticales que nos ayudan a formar palabras y con ellas oraciones y textos. Tenemos un universo de vocablos más o menos amplio. A veces nos suenan mejor o peor algunas frases que dicen las personas y es por eso que reconocemos cuando esas palabras o frases son adecuadas o no al contexto o situación comunicativa en la que se emiten. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar la importancia de la lengua en la escuela secundaria, es decir, en el primer año de la escuela secundaria. Y también te voy a dar algunos consejos útiles a tener en cuenta en este periodo de exámenes, diciembre. Y otra cosa, te voy a recalcar algunos temas que tendrás que tener presente para otros años de tu secundaria. Ahora sí, pasemos al desarrollo de la clase. Cuando entablas una conversación con tus compañeros o un grupo de amigos, no tenés ningún problema para formular textos. ¿Por qué? Porque en la conversación cara a cara es más fácil controlar cómo es recibido el mensaje. El problema lo tenés cuando tenés que escribir, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene que utilizar textos escritos, tiene que seguir las reglas convencionales de la lengua. Es por eso que muchas veces vos no utilizás o omitís utilizar signos de puntuación o tildes porque no crees que sean importantes. Veamos qué pasa en esos casos. Por ejemplo, en estas dos oraciones, todo terminó felizmente y todo terminó felizmente. En la primera oración, el adverbio felizmente me está indicando cómo terminó algo, ¿sí? En cambio, en la segunda oración, que tenemos una coma antes del adverbio, me está indicando la actitud del hablante, es decir, que él está feliz porque todo terminó. Tenemos otro ejemplo, escucha atentamente, dice: Diego no sabe qué es mi comprovinciano. O la otra oración, Diego no sabe qué es mi comprovinciano. En la primera oración, la palabra que está sin tilde es una conjunción. Y en la segunda oración, el que va con tilde. Entonces cambia completamente el significado de esa palabra. En este caso, es un pronombre interrogativo. Otra diferencia es que en la primera oración se está aseverando algo, es decir, que Diego no sabe qué es mi comprovinciano. En cambio, en la segunda oración se está realizando una pregunta indirecta, porque se utiliza el pronombre interrogativo. Bueno, estas son algunas de las cosas importantes que nos hacen estudiar lengua. Otra de las cosas que quería comentarte son algunos consejos útiles a tener en cuenta en esta época de exámenes. Por ejemplo, antes de comenzar a estudiar,
o para prepararte en las materias, tenés que hacer una prelectura del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Tenés que leer los títulos, subtítulos, palabras que están en negritas, los epígrafes, imágenes, citas bibliográficas. Todas estas cosas conforman el paratexto. O sea que vos tenés que investigar por fuera el texto. Otra cosa a tener en cuenta es la lectura e identificación de ideas importantes. Tenés que hacer preguntas como ¿para qué nos sirve leer este texto? ¿O por qué está incluido en el programa? O también ¿qué aportes y dificultades tiene? Otro consejo sería la búsqueda del significado de las palabras. Uno de los obstáculos para la comprensión de un texto es no saber qué significan algunas palabras. Entonces, para deducir el significado de las palabras, tenés tres formas: el contexto, la relación de esas palabras con otras y el diccionario. El contexto serían las palabras o signos que rodean a otro vocablo. En cambio, la relación de esas palabras con otras serían utilizar la familia de palabras. Y de última, si no podés deducir el significado de estas dos formas, tenés que utilizar un diccionario. Otro consejo sería la organización de la información. De un texto común deberás confeccionar un esquema o lista de ideas principales, un mapa conceptual, un cuadro comparativo o de doble entrada. Todo eso tenés que utilizarlo o realizarlo utilizando diferentes colores, imágenes, códigos para ayudar a la comprensión y memorización del tema. Otra cosa sería la autoevaluación. Con la ayuda de un compañero podés estudiar. Vos sabés que siempre es mejor estudiar en grupo y una vez que repasen los temas podés pedirle a tu compañero que te tome. Si no tenés un compañero para estudiar, podés pedirle a tu mamá o a un hermano o a cualquier familiar. Otra cosa, la búsqueda de información. Hay veces que no tenés completa la carpeta, entonces tenés que buscar información sobre diferentes temas. Entonces, la información la podés encontrar en la biblioteca de tu escuela o existen recursos online. Acá te dejo algunas páginas para que puedas buscar, como por ejemplo www.aulafacil.com o www.artehistoria.com, www.naya.org.ar, www.rae.es, que sería la página de la Real Academia Española, o www.mansioningles.com o www.experimentar.com.ar y www.imaginaria.com, que vas a encontrar diferentes textos literarios. También tenés que tener en cuenta que debes conocer la estructura de los textos que estás manejando. ¿Sí? Para eso tenés que recordar las diferentes tramas textuales. Tenés la trama narrativa, que se utiliza para contar hechos o sucesos, la trama descriptiva para indicar las diversas características de personajes o lugares, también la trama explicativa, que me indica cómo es algo, la trama dialogal o conversacional, que reproduce diálogos o conversaciones, como por ejemplo una entrevista, la trama instructiva, que me da pasos a seguir para lograr un objetivo, y por último tenemos la trama argumentativa, en la que encontramos opiniones a favor o en contra de algo. El último consejo y el más importante, la lectura de textos literarios. Es una actividad necesaria y fundamental para comprender todo tipo de texto. ¿Sí? Con esta actividad se fomenta la creatividad, la autoestima, la libertad de pensamiento, la imaginación, la recuperación de valores.
te sirve también para soñar, para conocer nuevos mundos. Son innumerables los calificativos que tiene la literatura. Ahora sí, pasemos a la conclusión. Como ya te dije al principio, esta es nuestra última clase de lengua. Y como ya terminan las clases, es momento para que te replantees algunas cosas. Por ejemplo, si alguna vez tomaste la responsabilidad de dejar cosas que querías hacer para estudiar y levantar la materia, o si alguna vez te entusiasmaste o sentiste que un tema de la escuela te llegó al corazón, o si un profesor alguna vez te habló de cosas que te hicieron sentir y pensar que tu vida podía ser mejor o que simplemente podías cambiar en algo. O simplemente sentiste la necesidad de leer un libro, mirar una película o investigar sobre un poema porque sí, porque te gustó, entonces la escuela valió la pena. Y lo importante entre nosotros es que pudimos recorrer un camino juntos, más allá de los resultados. Y ese es el premio. Entonces, como regalo te traje para esta despedida el siguiente poema. Punto y coma. El que no leyó una historieta no sonrió. El que no leyó un cuento no soñó. El que no leyó una novela no viajó. El que no leyó un diario no despertó. El que no leyó entre líneas no comprendió. Punto y coma. El que no leyó, se embroma. Chao, hasta la próxima. Pero no te vayas todavía, que ya viene la profe Laura con Sentir y Vivir la Geografía.